Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ya estamos aquí de nueva cuenta hoy viernes 18 de mayo. ¿Qué tal el calor? Ay, bastante. Hoy tenemos dos invitados especiales por lo que ellos hacen cotidianamente, dos psicólogos, psicólogo, y también porque hemos trabajado juntos en proyectos. Y bueno, pues ustedes saben que este domingo es el día de la psicóloga, del psicólogo, y bueno, pues tengo la fortuna de presentar a Federico Bellman, quien está aquí a mi derecha, que es psicólogo y bueno, especializado en temas laborales. Hola, buenas tardes. Y también tengo a Evelyn Ruiz, que ya había también estado, que de hecho es una aliada de Patio Salud, porque ha estado en programas, en dos partes del programa, en la parte de la comunidad y en la parte de radio, hablando del tema de adicciones y también en el tema de participar en un evento, en un parque allá por casi un año, el 1 de julio. Ya casi un año. Evelyn Ruiz nos acompaña y bueno, vamos a ir dándoles cada pues 5 minutos qué hacen ellos, a qué se dedican actualmente y la importancia de este programa. Recuerden que es un segmento nuevo, salud y política, y hoy vamos a hablar qué onda con la salud mental. ¿Las políticas y políticos la toman en cuenta o solamente toman en cuenta otros temas como la seguridad pública o la economía o el medio ambiente? Yo creo que la salud mental es parte de todo, la salud en sí y la salud mental. Y hoy, porque estamos conmemorando el Día del Psicólogo, la psicóloga, estamos en este programa y muchas gracias por acompañarnos a toda la audiencia y bueno, también buenas tardes a ustedes. ¿Qué opinan de este tema de la salud mental dentro de la política pública en el país? Pues sí, es un tema delicado porque ahorita estamos hablando de que en nuestra actualidad hay muchas situaciones con los jóvenes, sobre todo con los adolescentes, que es la parte que a mí me toca trabajar. Y pues vemos la situación del deterioro que hay en su condición de los conceptos, de los constructos, de todo lo que tiene que ver psicológicamente y cómo cada día tenemos una mayor comorbilidad psiquiátrica en la actualidad, y eso es algo que realmente pues a nosotros que somos los especialistas en salud pues, nos preocupan, claro, porque es a más temprana edad cuando se empiezan a ver este tipo de situaciones comórbidas y que de alguna manera pues afectan a una sociedad. Ya hablamos de un sector, ya la psicóloga Evelyn habló de un sector, la juventud, que en las elecciones siempre es considerada como un estandarte de las políticas y políticos, los jóvenes de este país, las niñas y los niños, ¿no? Pero también hay otros sectores como el sector laboral, es decir, todos trabajamos de una forma u otra y también pues se sufre mucho estrés laboral luego, y este es un sector importante, la parte trabajadora, ¿no? Claro, bueno, Federico. Haciendo una revisión en la semana de cómo están las plataformas electorales, cómo está el tema de la salud en México por cada uno de los candidatos, pues la verdad es que se desdibujan, está muy simple, lo más cercano a una política pública, y eso en cotorreo pues es la propuesta que sale con Bronco, ¿no? De cortar la mano. Y eso creo que le va a dar chamba a una parte de la salud. Es cierto. Pero en general coinciden todos en hacer un asunto como de privatización, de apostarle a un seguro popular que se le va el dinero quién sabe dónde, quién sabe con quién, nunca hay medicinas, no los pueden atender. Claro. Está este asunto de las afores, en donde poco a poco están entrando al sector privado, o más bien al sector público, al IMSS, al ISSSTE, y bueno, hay algunas propuestas por ahí. Y en la parte laboral, pues no hay una estrategia como tal para abatir temas como burnout, todo eso lo tratan los que se dedican a la parte como privada, ¿no? Claro. A la consultoría. Pues pero muy bien. Como un tema sí. de salud que esté en el eje de estos candidatos, pues no lo hay, ¿no? Imagínense, ¿no? El nombre del tema lo voy a volver a decir, la importancia de la salud mental en las plataformas políticas. Vamos a estar pasando imágenes sobre la importancia de la salud mental en nuestro país y algunos datos que son importantes porque, como bien dijo la psicóloga Evelyn, hay comorbilidades pues, psicológicas, psiquiátricas, que tienen que ver con la depresión, con la ansiedad,
Con la depresión, ansiedad y también esta situación que lo lleva a una situación de consumo de sustancias. El estrés. El estrés y todo, situaciones que tienen esos cambios de personalidad en los jóvenes y que de alguna manera buscan situaciones para poder escapar de ciertas acciones que socialmente son excluidos, como en la escuela, y cuando son niños que tienen ciertas características, de alguna manera se refugian en ciertas sustancias, o también son personas que ya traen esta situación genética de ansiedad y depresión y que como que no la tomamos mucho en cuenta por ser una situación que no es tan visible como una enfermedad en alguna parte de algún miembro del cuerpo, como es algo que está totalmente dentro de lo que es la estructura cognitiva de la persona, no es atendida por los padres de familia. Claro. Y es totalmente omitida esta acción. No le dan el peso ni la importancia que debería de ser atendida a temprana edad, sobre todo cuando hay estas situaciones en niños con TDA, que es lo que más trabajamos, y trabajamos porque estoy en 2 asociaciones que de hecho curiosamente es la población que mayor recurre a una situación en función de salud mental. Claro. ¿Por qué? Porque ya están totalmente desestructurados de todas las situaciones que los rodean en la casa, en la escuela, dentro de su ámbito social. Entonces, de alguna manera, esto es algo que debería de importarle mucho a las personas que están haciendo este tipo de plataformas o políticas públicas, el tratar de incorporar ciertas estrategias para poder atender a esa población. ¿Y por qué no se atiende? Que es aquí la parte más importante. Y es que ¿por qué queremos decir que tiene que estar en la plataforma electoral? Porque la plataforma electoral es el documento básico para que ya cuando sean gobierno, pues obviamente ellos implementen la política pública. Federico Bellman, además de obviamente ser licenciado en psicología, cuenta con estudios, un diplomado en estudios de género, que es otro sector tan importante, las mujeres, y que todo el mundo se las pelea también. Ahora vemos que este tema de las mujeres, todo el mundo se la pelea con las tarjetas, de las tarjetas rosas, y bueno, yo digo, esto pues también, en lugar de ser una política pública de largo plazo, pues deja mucho que desear. Y también las mujeres que trabajan, que ya son madres, jefas de familia, y que también son un grueso de la población laboral, ¿no? Claro. Sí, en cuanto a las tarjetas, bueno, sí son apoyos que se le dan a las mujeres, pero estos apoyos son insuficientes porque no generan como el asunto de la riqueza, o dar o proporcionar una herramienta para que ellas puedan, más allá de cubrir una cierta necesidad, se vuelven dádivas. Entonces, todos los candidatos, por lo menos en el Distrito Federal, están en este asunto, ¿no? A ver quién da mejores despensas, quién da mejores tarjetas, quién da mejores descuentos. Si lo trasladamos esto a la parte como médica en cuanto a la salud, ¿qué sería más importante? Yo ahí plantearía una pregunta, ¿no? ¿Qué sería más importante? ¿Atender la salud mental con una clínica de emociones ahí olvidada en la Gustavo Amadero, una sola clínica en el Distrito Federal? No, pues son 2, bueno, yo sabía que nada más hay una. Y cómo atender la otra parte de las isquemias, del tabaquismo, que no necesariamente tienen que ver con una construcción psicológica, ¿no? Sino más bien con otro tipo de elementos sociales que rebasan lo necesariamente psicológico para que se genere un consumo de adicciones, de drogas. Y nada más hay que considerar también que dentro de las plataformas electorales, que ustedes las pueden revisar, ahí van a ver también las imágenes en YouTube. Vaya, las plataformas político-electorales ustedes las pueden revisar en las páginas tanto de Instituto Electoral de la Ciudad de México como el Instituto Nacional Electoral, el INE. Y yo metiéndome ahí a leer, al menos de la Ciudad de México, solamente hay un partido, que más adelante lo voy a decir, que le pone nombre y apellido a una política de salud mental. Y más adelante lo voy a decir, pero un solo partido de prácticamente 7 que están participando en la Ciudad de México, y me metí a revisar los más importantes dentro de la plataforma electoral federal, y todos hablan de la salud en general y de este sistema de salud tan fragmentado que, como bien decías, están buscando hacer, ya lo vimos aquí hace 2 programas, privatizar la salud de manera paulatina, ¿no? Pero vamos a ver, ¿cuántos psicólogos hay
en el país. Tengo entendido que son 12 psicólogos por cada 100,000 habitantes. Desconozco yo la cifra. Pero son 12 psicólogos por cada 100,000 habitantes. Y para psiquiatras estamos hablando de 2 por cada 100,000. De hecho, la situación para nosotros también es compleja, porque cuando nosotros atendemos este tipo de situaciones comórbidas, pues sí, va directamente de la mano del área médica. Cuando vemos que también tenemos un completo desconocimiento ante la situación de cómo es tratado las personas en una situación de salud mental, pues sí, es difícil realmente que la otra persona entienda que son fármacos que tiene que tomar la persona para poder adecuarse de una manera más constructiva y productiva, porque desgraciadamente con este tipo de personalidades son chicos y son jóvenes adultos que no permanecen mucho tiempo en una situación escolar, laboral, y empiezan a desertar de lo que es la parte académica. Y cuando volvemos a revisar este tipo de situación y nos damos cuenta que esto está ocurriendo, pues son cosas que no fueron atendidas a tiempo, porque también los padres de familia tenían un completo desconocimiento. Venimos de una sociedad totalmente desinformada. Eso es, no tenemos como que la parte de cómo poder hacer que la estructura de poder incorporar la salud mental dentro de lo que es la familia, porque estamos hablando de familias totalmente disfuncionales, no saben qué es lo que realmente significa, siquiera la palabra, ¿no? Más aún, si le preguntamos a algún político, si le preguntamos a alguna persona que se dedica a este tipo de hacer políticas públicas, no tienen ni idea realmente de qué es lo que puede beneficiar a esto, a México, sobre todo porque estamos hablando de la parte más sensible, que es la juventud y jóvenes adultos, que es ahorita como que el mayor número de porcentaje que tenemos en función de personas que están en el ámbito laboral, escolar, y que desconocen todo eso. Fíjense muy bien, la psicóloga Evelyn Ruiz trabaja con jóvenes todos los días en el Centro de Integración Juvenil. Y bueno, pues ella trae todo el tejimaneje de lo que es la familia, lo que son los jóvenes, y obviamente pues sabe que pues hace falta, pues ya ahí van a ver una imagen donde el recurso público en salud mental pues es el más bajo en América Latina. O sea, imagínense que solamente tenemos el 1% del Producto Interno Bruto en salud mental, ni siquiera hablar de salud pública general, que anda rondando en el 6-7%. ¿No? Y todo ese recurso de salud mental se va a hospitales, a infraestructura hospitalaria, no se va en programas, ¿no? Entonces tenemos una gran tarea, y aunque nos dio risa hace un momento que Federico decía sobre este candidato, el Bronco, que decía que iba a cortarle la mano a todos los que robaban como si eso fuera una solución. La salud mental de las políticas y los políticos también está en entredicho, ¿no? Les deberíamos de hacer nosotros los ciudadanos un consejo consultivo, una comisión que les hiciera por lo menos un 16 FP, ¿no? O sea, ¿una qué, perdón? Un 16 FP. Un 16 FP. Una prueba psicométrica. Una prueba psicométrica. Digo, para ver qué tanto andan ahí divagando. Pero, por ejemplo, en cuanto a estos números, si lo equiparamos con una cuestión de salud a nivel general, a ti te duele la muela y vas con el médico de la esquina, o vas al IMSS, o vas al ISSSTE, depende del sistema de seguridad que tengas. Si te animas a ir a invertir un buen día o día y medio, pues vas al sector salud, ¿no? Dependiendo, con el Seguro Popular. Si te duele tal vez el estómago, pues vas con el Similares. ¿Por qué? Porque la cobertura que se tiene en cuanto a una salud general es insuficiente. Para empezar, no hay medicinas, no hay tantos médicos, la cobertura no llega a donde debe de llegar. Hay muchas inconsistencias en ese sentido. Claro. Bajemos a la parte psicológica, bajemos a la parte social. Si tú tienes un problema como joven, como adulto, en pareja, terminas primero recurriendo al compadre, al amigo, al papá, a la mamá, a que te lean las cartas, ¿no? Velas, inciensos, con psicoanalistas, perdónenme, pero no es cosa seria, es un chiste nada más. Pero bueno,
Eso sí que es psicoanálisis. Es una manifestación del inconsciente. Eso. Entonces, bueno, pero termina siendo a muchos lados menos al sector salud, ¿no? Al IMSS. Y si llegas y caes en ese esquema, ¿cada cuándo te atiende un psicólogo? No te atiende cada semana. Te atiende cada 15 días, cada 20 días, cada mes. Cuando tu quiebre, cuando tu quiebre está a todo lo que da, cuando tu problema ahí lo tienes, y te dice, sí, te vamos a dar cita en 20 días. Claro. Entonces, y también justamente se ha desvalorizado, perdón que me agandalle el tiempo, pero se ha desvalorizado esta parte del psicólogo dentro o como parte del sistema de salud. Es que está muy padre lo que estás diciendo, porque ya en el chat ya están participando. Muchas gracias a todas y todos. Este programa es para ustedes. Por ejemplo, lo que decías, ¿no? Ernestina comenta, porque en el Seguro Social es pésima la atención y más en el sector salud. Y Lupita dice, terminamos pagando en el médico privado y yéndonos al hospital privado. Y bueno, obviamente estos dos escenarios, estos dos nichos, el público y el privado, pues nada más démonos una idea, ¿no? Si ya hablamos de 12 psicólogos por cada 100,000 habitantes, es importante también mencionar que la carrera de psicología, ahora que va a ser el 20 de mayo, el Día de la Psicóloga y el Psicólogo, es la quinta carrera con más número de estudiantes, ¿no? Y obviamente esos estudiantes, esos jóvenes, ¿a dónde van a ir a parar? ¿No? Con qué propuesta pues laboral, ¿no? Digo, obviamente existe la parte privada, emprendedora, pero y 7 de cada 10 de estas estudiantes son mujeres, ¿no? Y está bien. En ese sentido creo que es importante valorar el trabajo que se hace en cada universidad, pero es importante que también las universidades les enseñen a generar su propio consultorio, porque se les enseña mucho sobre psicología o sobre algunas corrientes de psicología, pero nunca se les enseña, vas a salir y te vas a enfrentar a un mundo laboral, ¿no? Bueno, en eso sí me gustaría decir algo que tiene mucho que ver con la parte clínica. Como bien decía Federico, bueno, si vas al dentista, ya yo creo que hasta que ya te duele mucho y de veras ya acabaste con todos los recursos caseros y ya dices, bueno, sí, está bien, voy al dentista. Si te duele el estómago, pues primero te apruebas todos los recursos igual, caseros, el tecito y todo, al último vas al médico. Y con el psicólogo es un poco más difícil, porque si bien es algo en el cual es difícil que una persona se adhiera a un tratamiento psicológico, porque una vez que ya empezamos a abrir situaciones de vida, pues la situación en función de los costos y de los psicólogos privados, sabemos que no está al alcance muchas veces de la población. Es correcto. Y entonces, al no tener esta situación, yo sí me pongo en una posición bien lógica. ¿En cuánto está nuestro salario mínimo? ¿Cuánto cuesta una consulta? Y muchas veces es lo que me comentan, es que pues de darle de comer a mis hijos y venir a traer a mi hijo al psicólogo, pues mejor les doy de comer, ¿no? Con algunos recursos muy caseros, ordinarios, la chancla, el cinturón, con eso se van a corregir. Y no es cierto. En verdad no es cierto. O sea, estamos creando situaciones de personas totalmente resentidas sociales que están totalmente abandonados en un sector muy importante que es su salud mental y que no le tomamos como que el aprecio de lo que debe de ser y la importancia. Si nosotros tuviéramos tan solo la conciencia de acudir a tiempo con una persona profesionista de la salud, yo creo que muchas de las situaciones y de la toma de decisiones que hacemos a lo largo de nuestra vida pudiera ser más efectiva. Claro. Y más afectiva. Y además también algo que decías al inicio, hoy en día ya no es un tema que se esconda en una carpeta dentro de una oficina de gobierno. Hace un año la Organización Mundial de la Salud decretó el año como el año para atender la depresión. Y este año la misma organización decretó el año de la familia. Es decir, la Organización Mundial de la Salud hace una investigación y dijo, la depresión es la tercera causa de comorbilidad más fuerte en el mundo. Y las familias han cambiado muchísimo en los últimos 20, 30 años, ¿no? Ya hay diferentes tipos de familias. Entonces, ¿cómo afecta esto? Federico, me gustaría que tú lo contestaras. Imagínate una persona deprimida,
Si yo soy dueño de una empresa y en mi empresa hay 700 y no detecto que hay varios deprimidos, pues obviamente no voy a estar generando lana para mi empresa porque no están rindiendo lo que yo quiero, ¿no? Están deprimidos. Sí, bueno, desde la parte como laboral, bueno, te comento, yo me dedico más a esta parte. Soy instructor en este momento para una empresa, en un call center. Y bueno, ahí trabajo con población de puros chavos, ¿no? Okay. Donde yo soy de los más viejos, tengo 42, y la población va entre los 20 y los que serán 32 a lo mucho. Y todos llegan con una serie de ideas, de expectativas, de cubrir una necesidad. Y se encuentran con que pues el trabajo, lo que requerimos o se requiere, pues es que tengan una cierta productividad, ¿no? En ese sentido, también parte de nuestra formación como psicólogos, aunque no hagamos una cuestión clínica necesariamente, pues está la parte del clima laboral, del coaching, de la parte de capacitación, del acompañamiento. Y bueno, en esta empresa pues he dado ciertos acompañamientos a ciertas personas donde sí he detectado desde que están en capacitación o cuando los entrego a la operación, pues que traen ciertos quiebres, ¿no? Claro. Que traen muchas inconsistencias, depresiones, separaciones, cosas que no han resuelto, pero que tienen que seguir. Y la empresa, al menos en la que trabajo, creo que sí da ese apoyo. Me gustaría que eso fuera como extensivo en otras empresas, a pesar de que es privada, ¿no? Más allá de una cuestión de dar como incentivos o dar estímulos, creo que las empresas en esta parte que podrán ayudar en la parte psicológica de salud de sus empleados, pues sí es en preocuparse pues cómo estás, cómo te va, ¿no? Y al menos en donde estoy creo que es un buen clima. Vamos a estar pasando también por quienes quieran conocer más lo que hace el psicólogo Federico Bellman. Vamos a estar pasando durante la transmisión los datos de dónde te pueden localizar, Sí. ¿no? Por si quieren también de manera personal llevarlo a su empresa, a su escuela o no lo sé, pero es importante tener los datos de quienes nos acompañan. Julieta, voy a regresar al chat. Julieta Arriaga nos manda saludos, gracias. Fernanda dice, nadie se compromete y no les preocupa al gobierno. Hace unas semanas tuvo una candidata aquí por el Distrito 9, la Cuauhtémoc, y ella es de Nueva Alianza, y estuve revisando la plataforma de Nueva Alianza en la Ciudad de México, y hay dos partidos que no mencionan ni a la salud en general, ni a la salud mental. Bueno, a la salud mental dije que nada más uno. Pero hay dos partidos, Nueva Alianza y Verde Ecologista, no mencionan a la salud. Pero esta candidata traía un tema de jornadas comunitarias de salud. Obviamente se tiene que hacer mucho trabajo, ¿no? Yo creo que es un trabajo también de uno como individuo, como familia, como comunidad. Y porque aquí veo que, por ejemplo, Fabiana dice muy buen tema. Bueno, más bien quiero decir lo que dice Hilda, el gobierno no apoya cuántas y cuántas negligencias médicas de toda índole, pero llegamos también al hospital o al, como bien decías, al consultorio ya cuando estamos tronados. Y tenemos que prevenir, o sea, la prevención, hombre, mujer prevenido vale por dos. Entonces yo creo que es importante que nos estemos revisando continuamente. Tú trabajas en el tema de adicciones, y que el tema de adicciones también pues ya ha entrado. Hoy hay más disponibilidad de venta de cigarros o de alcohol que hace 20 años, por ejemplo, ¿no? O sea, tú podías conseguir, o sea, antes era difícil conseguir una cerveza o un cigarro. Ahora en cualquier esquina, o hasta las personas que vienen de provincia en su cajita de chicles ya traen cigarros también, ¿no? Sí, esa es la parte de la accesibilidad que se tiene por las sustancias, y sobre todo porque mucho de esto desconocemos en función de lo que le estamos brindando a nuestros hijos, y realmente mucho es el desapego afectivo que tenemos con ellos, y únicamente la situación de la presencia en función de cumplir ciertas expectativas a la mejor económicas y hacer personas demasiado débiles. Hace poco leí un artículo en donde decía la próxima generación que llegue a que está saliendo son de chicos, hombres y mujeres débiles, donde una situación de una sobreprotección, pero una sobreprotección mala en función de que tampoco se les permite de alguna manera
que ellos empiecen a identificar ciertos problemas y que simplemente los papás piensen que son etapas o que son procesos y que se les va a pasar. La famosa edad de la punzada, ¿no? Y son cosas que no se van a pasar y que de alguna manera tendrían que estar como muy atentos y alertas en función de qué es lo que le está pasando a mi hijo. Con esto es algo bien interesante porque decía Federico, algo que nos está ocupando mucho es que las personas, cuando hay una situación de un incentivo, de un reconocimiento ante toda esta situación de desvalorización de su persona, pues obvio van a dar el más. Se han hecho estudios en donde muchas veces los reconocimientos que se les hace en las empresas a las personas dan una mayor productividad. De igual manera, lo que nosotros hacemos cuando estamos en una situación de psicoterapia es que ellos aprenden a identificar ciertas situaciones de vida y cómo aprender a manejar su estructura y cómo aprender a sobreponerse de ciertas situaciones emocionales, ¿no? Porque de alguna forma todo esto nos está llevando a una serie de situaciones difíciles para estos jóvenes que no tienen un sentido de vida, un propósito, una meta, donde los esquemas cuando eran pequeños, pues no sé si ustedes recuerdan, pues a lo mejor yo decía, pues cuando voy a ser grande voy a ser maestra, ¿no? Cuando voy a ser grande, no sé, voy a ser bombero. Pero ahora le preguntas a un chavita, ¿qué quieres ser? Y te dice, yo, sicario. Claro. ¿Qué quieres ser? Narco. Policía. Perdón, pero... Porque sí, dice, de alguna manera son cosas que se adquieren y que son de una manera inmediata. Y los chicos están acostumbrados a obtener las cosas rápido. No tienen esta tolerancia ante la frustración. No saben esperar. Todo lo tienen de una manera muy accesible y eso tiene que ver con todos los aparatos que utilizamos, el iPad, el teléfono, la computadora, y que son instrumentos muy inteligentes. El problema es que a nosotros nos está haciendo muy tontos. Claro. Fíjense, entonces, el martes, el miércoles hubo el famoso, bueno, no famoso, sino el debate de la Ciudad de México de los 7 candidatos, ¿no? Fue el domingo, ¿no? No, el de la Ciudad de México. Este domingo es el federal y este miércoles fue el de los candidatos de la Ciudad de México, ¿no? Y uno de los temas, uno de los ejes era desarrollo social y dentro de los subtemas venía salud. Más que una candidata habló de salud. Todos los demás se dedicaron a atacar a una candidata sobre algo que había pasado el 19 de septiembre del año pasado, ¿no? Y curiosamente, la doctora Claudia Sheinbaum, que es la candidata que en su plataforma política menciona a la salud mental, es la única, el único partido, la única candidata que menciona la salud mental dentro de su plataforma política. Lo que yo quiero decir es que ese tipo de debates son importantes porque estás viendo además quiénes nos van a gobernar, ¿no? Y también estás viendo quién trae la propuesta y quién trae nada más el ataque, ¿no? Entonces, en ese sentido uno tiene que valorar el voto. Yo creo que el voto tiene que ser madurado y tiene que venderse en el sentido democrático, no económico, porque también tiene su precio el voto, ¿no? Muy caro, es decir, es un momento histórico para el país. Hemos vivido diferente nosotros que somos de generaciones, somos de la generación X, ¿no? Famosa, y que hemos vivido varias crisis, ¿no? El 80, ¿no? El 2000, y bueno, pues siempre ha habido crisis hasta la fecha, ¿no? Entonces, creo que es importante que este momento sí se reflexione y sobre todo estos temas tan importantes porque la salud mental gira en un todo. Desgraciadamente, pues yo creo que a los políticas no les interesa el tema de salud mental porque no vende, ¿no? Quizá. Solamente que quieran un pueblo dormido, y como siempre digo, que un pueblo despierto. Es más fácil gobernar sobre situaciones donde las personas están totalmente anestesiadas. Claro, presumimos luego que somos el país más feliz, pero ¿a qué costo, no? Pues de no saber, ¿no? Creo que si sabes menos, eres más feliz. Entre más sabes, más te das cuenta de cosas. Eso te vuelve infeliz. Así es, ¿no? Y sobre todo, justamente, este sistema que pues también no es de a gratis, que durante tantos años nos han metido el miedo, ¿no? Sobre todo, ¿no? Hoy en día se gasta más dinero
en seguridad pública, en armas, en policías, y ya vemos que obviamente los efectos que tienen en la sociedad pues son adversos. Es decir, a mayor policía, pues obviamente mayor pues represión y mayor corrupción. Eso es lo que hemos visto los últimos años en los gobiernos estatales, municipales, ¿no? Y también, obviamente, todo este recurso a infraestructura, ¿no? Los grandes puentes, esta parte también importante de que ahora las grandes ciudades, por ejemplo Querétaro, Puebla, la Ciudad de México, por decir algunas, se han llenado de infraestructura de vivienda, pero una vivienda que cuesta muchísimo. Aquí estamos en la Roma, y aquí alrededor pues se han construido muchos edificios, que también eso tiene que ver con la salud mental. Pues sí, porque realmente estamos sobresaturados en todos los aspectos, ¿no? Y de alguna manera esta situación en cuanto a las distancias que recorremos, el estrés que nos genera, el tan solo trasladarnos de nuestro trabajo a nuestra casa, de nuestra casa a nuestro trabajo, pues es una serie de situaciones totalmente adversas que se viven muchas veces, o las distancias tan largas que tienen que recorrer la gente para poder trabajar, ¿no? En este caso, pues a mí me ha tocado muchas veces que son personas que viven por la salida de Pachuca y trabajan hasta Santa Fe, o la salida de Pachuca y trabajan, no sé, en Satélite, ¿no? Bueno, la distancia más o menos. ¿Y cuánto tiempo te haces en el transporte? De 4 a 3 horas. Llegas cansado, llegas fastidiado, llegas aburrido y todavía tienes que dar el 100 porque tienes que trabajar. Y de regreso a tu casa, pues es otro largo trayecto que tienes que hacer. Cuando llegas a casa, llegas estresado, llegas mal comido, porque también es la situación de los gastos que te generan los transportes, más lo que tienes que estar comiendo, más la convivencia dentro del trabajo. Es un desgaste emocional, es un desgaste de salud mental. Claro, y es que toda la política, por ejemplo, lo que acaba de decir, la política de movilidad, la política de vivienda, la política de laboral, la política también de social, pues impacta mucho en la salud mental de un pueblo como es el nuestro, que hoy pues obviamente también, como lo mencionábamos al inicio, pues ya tiene serias consecuencias en la relación humana, el desarrollo humano, y pues bueno, pues no vemos que en las plataformas políticas o en el discurso político pues ellos estén apostando más que, como decía hace un rato, aquí en la Ciudad de México hay una sola candidata, y a nivel federal pues son otras las preocupaciones, pero bueno, yo creo que más que gastar en infraestructura, en edificios, en hospitales, tienes que ir a la comunidad. Sí, hacer yo creo que talleres, algún tipo de estructura que pudiera ser accesible para poder atender este tipo de situaciones y que no tuvieran pues un costo muy alto, ¿no? Que creo que eso es algo que tú acabas de mencionar en función de que es la parte de la psicología, sí tiene esta parte mucho de labor social. Entonces, también hacer como un poquito más de conciencia en ese sentido. Sí, pero por ejemplo, las jornadas de salud del PRD, de Morena, del gobierno de la ciudad, del partido que sea. ¿En qué horario lo hacen? 9, 10 de la mañana, 11, 12 de la tarde. Claro. Algunas en la 3, 4 de la tarde. ¿Cuál es lo más? La mañana. Hasta las 6 es cuando dejan alguna jornada. ¿En qué horario atienden a las personas que de verdad están en situación de riesgo? O sea, solamente va destinado a las amas de casa, a la gente que se queda en casa, a la gente que pudiera estar por ahí como en una situación de riesgo, de otro tipo de situación de calle, o para quién es esa jornada de salud. No van a los centros de trabajo, no van a las oficinas, no van donde está el grueso de la población que sí necesita ir a un médico, ir con un psicólogo, ir a una atención, porque aparte sus horarios de trabajo son de más de 8 horas continuas, ¿no? Entras a las 8, sales a las 4, en teoría, pero tienes una hora más porque está incluida tu hora de comida o hasta 2 horas de comida, y ya vienes saliendo 5 o 6 de la tarde, más las 2, 3 horas de trayecto. Pues evidentemente la persona se va quemando, se va desgastando. ¿A qué horas va a ir a hacerse su consulta mínimo médica? Pues es más fácil pagarle al
al doctorcito, Cierto. ¿no? Al médico de la esquina. Y es una cuestión también, hemos visto también en el chat, bueno, un saludo al puerto de Veracruz, Fabiana, muchas gracias, dice muy buen tema. Jorge, ya habíamos dicho esta parte de los costos de consultas privadas, que creo que son como, ahí son dos ejes fundamentales, la cobertura universal y el acceso a servicios de salud mental. Yo te voy a decir nada más así rápido, que yo trabajo en un hospital y el módulo de salud mental no está completo. O sea, un módulo de salud mental debe de estar un psicólogo, un médico psiquiatra y una enfermera, bueno, una enfermera especializada, ¿no? Y hay muy pocos psiquiatras en atención pública, y ya decíamos, para niños y niñas psiquiatras, cada 200,000, dos médicos psiquiatras para cada 200,000. Entonces es una cuestión también de acceso, ¿no?, a servicios de salud mental, ¿no? Que también los gobiernos o los que nos quieran gobernar tienen que pensar en cómo hacer para que el personal de salud mental esté mejor distribuido y mejor capacitado. De hecho, con la parte del Seguro Popular, pues es muy poca el número de plazas que hay para pues atenderlos, ¿no? en esta parte psicológica. Yo preguntaría, ¿las pólizas de gastos médicos mayores o seguro de gastos médicos te incluye un psicólogo? ¿Malio? No sé, tú dime. O sea, ya desde ahí, ¿no? O sea, nadie sabe, está en el limbo. Posiblemente sí. Sé que en el Seguro no, Popular sí hay, en el Cauce pero sí. en el seguro de gastos médicos privado existe la atención, es deducible igual, o sea, creo que la parte política se va más con el asunto de la parte médica y nosotros honestamente estamos olvidados, estamos en otro lado. La parte como curativa solamente, ¿no? Como un paliativo, nada más, ¿no? Fíjense muy bien, cobertura universal, acceso a la atención en salud mental, derechos humanos, que también es muy importante en términos de la atención. Norma Arriaga nos comenta que sí, pues realmente no se invierten los recursos como debe ser. Es una cuestión de derechos humanos, que ya vimos aquí hace 2 programas, y también la práctica basada en evidencias, ¿no?, que también es muy importante, ¿no? O sea, si yo voy a un psicólogo, pues también espero que si estoy deprimido, pues al menos sepa qué nivel de depresión tengo, ¿no? Y que se adhieran a la situación farmacológica, porque también ese es otro tema, es un mito, todas estas situaciones, que realmente acudan a una situación de terapéutica y que va acompañada de un psiquiatra, forzosamente, para poder nivelar las situaciones químicas de nuestro cerebro, porque de alguna manera eso pues puedo ir platicando, me puedo llevar todas las sesiones, me puedo hacer eternizar a mi paciente y nunca ver de alguna manera resultados. Y eso es muy difícil, sobre todo porque le tenemos miedo a las situaciones farmacológicas por el desconocimiento que tenemos de ciertos medicamentos, que ahora digo, bueno, son medicamentos muy funcionales, algunos no son adictivos, algunos son muy exactos para lo que se requiere en cada uno de ellos, pero si bien sabemos que generalizábamos, ¿no?, cuando vemos a alguien que tiene una situación de depresión, pues lo único que le hacemos es échale ganas, ¿no? ¿Ah, sí? No, pues vas a estar bien, bueno, vamos por unas chelas, vamos a tomar un café, vamos a fumar un cigarro, vamos a dar la vuelta. Pues recuerdes a medio mundo, pero no recuerdes al especialista, ¿no? Porque tampoco tenemos ese hábito de atender los problemas con quien debemos atenderlos. Terminamos yendo con alguien más. Y la especialización que tiene que tener en todo eso, porque bien decías depresión, pues sí, ¿qué grado de depresión tengo? Fíjate que empezar a catalogarlo, pues sí es algo importante, porque al final de cuentas ya tiene nombre lo que siento, ¿no? Pero empezar a descubrir cuáles son las oportunidades que tengo para mejorar mi condición, a veces se sienten ajenos porque han vivido toda la vida así. Claro, y además, ahora que vamos a celebrar el Día del Psicólogo y la Psicóloga el domingo, creo que algo muy importante que acaban de tocar ustedes dos es que un psicólogo actual, psicóloga, debe de estar certificado y preparado y no casado con una corriente. Tú hablabas del psicoanálisis, que es muy cierto. El psicoanálisis muchas veces
ya no sirve en una práctica clínica, ¿no? O sea, está la terapia cognitivo-conductual, está la terapia racional emotiva, está la terapia gestal, está un buen de terapias, pero que también, ahí no importa si es hospital privado o público, uno como usuario debe de saber, pues, cuánto tiempo, si va a ser una terapia breve, o si va... Mira, pero por lo menos que vayan. O sea, no importa que vayan con un psicoanalista, no importa que vayan con un gestaltista, o sea, que vayan con quien quieran, pero que vayan a una consulta psicológica, con un licenciado en psicología, con una especialidad, con alguna certificación, que vayan a un centro de integración juvenil, que vayan a la Secretaría de Salud con el médico, de ahí con el especialista, con el psiquiatra, que se atiendan, ¿no? El asunto es que de por sí son pocos, y esos pocos que llegan ahí les dan cita cada quién sabe cuánto tiempo, pues no, imagínate, ¿no? Pero es que también tiene que ver con la sobrepoblación que tenemos en los Claro. servicios. O sea, sí entiendo, y de hecho muchas veces tiene que ver con la calidad, porque es cierto, también en funciones de esto, también somos personas que nos estamos agotando laboralmente. Es demasiada la situación y que nosotros también tenemos que tener una revisión constante de nuestra salud mental. O sea, no estamos ni siquiera exentos a tener este tipo de situaciones. O sea, nosotros tenemos que hacer constantemente revisiones porque trabajamos precisamente con eso, ¿no? Con una parte muy delicada de nosotros y que debemos salvaguardar también esta parte de integridad. Y en función de eso, digo, tanto en la práctica privada como en la organización, sí me doy cuenta, es más fácil que lleguen y a veces la sobresaturación y la demanda, ¿no? Quiero solucionar en este momento el conflicto, pero ya una vez que ya empezamos a trabajar, Claro. Y vamos descubriendo muchas cosas, sí es bueno que de alguna manera lleguen con la persona idónea o adecuada, porque nos pasa cuando vamos al doctor, ¿no? O sea, decimos, pues vamos con el matasano, ¿no? En vez de curarme, pues ya me descompuso otra cosa, ¿no? Sí. De igual manera, nosotros Sí. a veces no creen precisamente por eso, porque no llevamos una buena práctica clínica y eso en muchos casos dice, no, pues es que fui con el psicólogo. Y algo que sí, de veras, quiero decir, esta parte que yo creo que tiene que ver con que nosotros trabajamos con las personas y con los individuos, pero no hacemos un adiestramiento. Trabajamos en función de lo que la persona quiere. Cuando vamos en función de la pareja, muchas veces va a decir, es que ahora sí va a cambiar, ¿no? Pues es que nunca lo aceptaste como era, ¿no? Ya hasta ahorita te diste cuenta, ¿no? Y cuando trabajamos con adolescentes o con niños, es que el problema es el chico, el problema es el niño, ¿no? El problema es toda la familia, ¿no? Y todos tienen que intervenir en esa situación y todos tienen que interactuar en una situación en donde puedan ayudarse todos y puedan entender de raíz qué es lo que está ocurriendo, porque a veces no lo entienden y creen que una sola persona es el conflicto. Entonces, ahí tenemos que empezar a darnos cuenta que son familias las que tienen que ser atendidas en esa situación. Y se parece mucho eso que estás diciendo, pues es que es como una política transversal. ¿A qué me refiero? Que tienen que participar todos, ¿no? Ya hemos dicho aquí que muchas veces hasta que nos estamos doblando, hasta que nos surge, vamos. Y como nos surge atender el problema de salud, una muela, un dolor de panza o algo que quiero sacar porque ya no puedo, ya no nos fijamos ahí en la calidad de la atención porque me urge. Sáqueme la muela, no me importa cómo. Y sí importa cómo. Sí. No o sea, pero imagínense que si la política actúa así como está actuando, es decir, que solamente los políticas están actuando sobre lo urgente, esto es lo que requiere el país. México está sobrediagnosticado. Sí. Hay mucho diagnóstico, ya sabemos qué hay, de qué nos duele, pero seguimos todavía dando bandazos, ¿no? Entonces es muy importante que desde la casa, desde la familia, los individuos, las familias, las comunidades digan qué es lo verdaderamente importante. No urgente, que lo urgente también es importante, pero ¿qué es lo que importa en mi familia? ¿Qué es lo que me importa a mí como ser humano? Antes de llegar a una demanda. Pero eso adquiere una situación en donde la persona, el individuo, las familias, los sistemas, las políticas públicas den esta apertura a tener un compromiso de vida. Un compromiso en donde cada uno tenga esta situación más efectiva y afectiva. Claro. Ok, sí, nos está comiendo el tiempo, la verdad podríamos pasar horas aquí hablando del tema.
Muchas gracias a todos los que nos han hablado, se han comunicado por el chat. Mónica, saludos a todos en el set, gracias por compartir el tema. Jackie García habla sobre el uso de fármacos en adolescentes con problemas de salud mental y qué tan efectivas son las terapias para no llegar a los medicamentos. Pues depende, ¿no? Depende. Pues sí, de hecho depende de la situación que tengan. Que ahora ya hay muchas modas, ¿eh? De hecho, ahora está lo que es la parte de la terapia que tiene que ver con acupuntura y ciertas... Velas, incienso. No, pues digo, no le quito el valor, ¿no? Pero bueno. No, pero yo creo que yo sí creo en esta política cuando se dice que hay que atacar las causas, ¿no? Y también en el tema de la salud mental hay que atacar las causas, porque vivimos en un país con millones de pobres, vivimos en un país donde las desigualdades laborales de vivienda están muy marcadas, ¿no? Entonces, pues obviamente esto, pues realmente lo tienen que poner en la mesa los estudiosos, tanto que gastan dinero en las fundaciones y en los estudios, para decir, oye, vamos a entrarle, no quizá con más hospitales, pero sí con un grupo de psicólogas, psicólogos, trabajadoras sociales, enfermeros, e ir a las comunidades, porque no es exclusivo de la ciudad, también está pasando ya en la comunidad rural, el alcoholismo, las adicciones, la violencia, está en todos lados, ¿no? Sí, definitivamente. Por ejemplo, Mérida se caracteriza mucho por el alto índice de alcoholismo, ¿no? Ahí aparentemente no hay nada que hacer. Entonces la gente bebe todo el día. Aquí también, pero aquí las razones son otras. Entonces estamos hablando más como de estar atacando como síntomas, ¿no? Finalmente, ¿qué es lo que nos preocupa de que haya alcoholismo en una comunidad? Pues que se vuelven violentos, ¿no? Que se empiezan a morir por cirrosis, que se empiezan a morir porque se matan entre ellos. Entonces no atacamos necesariamente la causa de el por qué la persona se volvió alcohólico. Claro. Empezamos a atacar sus efectos, ¿no? Todos los síntomas que genera el alcoholismo. Vamos, siendo el alcoholismo un mismo síntoma de algo, ¿no? Vamos a los mensajes finales. Me gustaría que cada uno de ustedes dos le dijera al auditorio un mensaje final sobre la importancia de la salud mental en la vida pública y privada nacional. Hablo de política pública, por supuesto, y del ámbito privado, es decir, también este sector privado. Un mensaje para finalizar, psicóloga. Ay, pues yo creo que la manera en cómo lo estamos haciendo no es tanto la pobreza que tenemos en México, sino la pobreza que tenemos de cómo pensamos como país, cómo pensamos como individuos, y ese es el grave problema, porque no identificamos realmente que las situaciones que pueden sacar un país adelante empiezan por cada uno de nosotros como individuos. Es correcto. Federico. Pues como lo decía durante una parte del programa, si algo te duele, pues necesitas ir con el especialista. Te puede ayudar a alguien, te puede ayudar a alguien muy cercano como primera instancia, pero creo que sí necesitas ir con un especialista. En este caso, un psicólogo, una institución especializada en algo. Está la Clínica de las Emociones, y no la estoy haciendo comercial, pero creo que tienen un buen proyecto. Desafortunadamente están como muy aislados. Es muy chica muy bien ese proyecto, ¿no? Muy bien, pues el tema de hoy con nuestros invitados, psicólogo Evelyn Ruiz, especialista en adicciones, y psicólogo Federico Bellman, especialista en psicología laboral. Y decirles, el tema fue muy amplio. ¿Importa realmente la salud mental en las plataformas políticos electorales? Ya vimos que no. Solamente un partido menciona la salud mental con nombre y apellido, y es la doctora Claudia Sheinbaum, que está representada o representa a Morena. Los demás partidos hablan de términos generales, ¿no? Pero hay que revisar a todos, y cuando vayan a su comunidad, a su colonia, a su casa, pues díganles, oye, ¿qué programas tienes? ¿Qué vas a hacer? Y eso es lo que en Patio Salud queremos promover, la salud. Y pues los invitamos, muchas gracias por venir. No, gracias por invitarnos. Pueden ver el programa en YouTube, por supuesto. Los invitamos el próximo viernes. Vamos a estar aquí hablando de un tema importante, sociedad civil y elecciones 2008. Muchas gracias a todos. Pasen un buen viernes, cuídense del calor, cuídense de la gripa, ¿no? De todo, cuídense. Muchas gracias. Gracias. Y felicidades a todos. Felicidades a todos los psicólogos.